termino diciendo, crecí en hogar pastoral. Mi padre pastor laico. Crecí con pastores que me enseñaron mucho, me transmitieron fe, me transmitieron doctrina, me transmitieron disciplina. Pero lo que más me impactó, que ha calado en lo más profundo de mi vida, son gente que me ha impactado viviendo en el poder del Espíritu Santo. Conozco a un hombre que yo caminaba cerca de él. Honestamente, siempre se hablaba que de resurrección. Nunca en mi vida, hasta esa oportunidad, había visto resurrección de muerto. Y él fue llamado a orar en la casa y me dijo, hermano Rodrigo, ¿me puedes acompañar? Su niño de la hermana se murió. Y yo pensaba que iba a consolar. Sí, hermano, necesitamos consolarlo. No, me dijo. No necesitamos solamente consolar, qué pena que se murió su hijo. Estamos yendo para que resucite el niño. Esa era una locura. Llegamos y dijo, ¿su mamá usted? Sí, quédese. No estaba el papá. ¿Algún familiar más? Sí. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Lo voy a decir, por favor, retírese. Retiró y nos quedamos 4 personas. Y yo decía, ¿ahora qué va a hacer? Yo más por querer cómo era el proceso. Honestamente. Y él dijo, Padre, el Dios de la vida, el Dios de los espíritus, usted que das vida y espíritu a la persona, ahora muerto, literalmente muerto el niño, muerto. No era una fiebre, no era muerto. Su mamá llorando, le habían ya certificado su muerte. El hermano ora con una autoridad espiritual increíble. Y cuando de pronto estuvimos orando como 6 o 10 minutos, el niño estornuda. Era un loquerío en la casa, hermano. Y la casa se llenó de una atmósfera espiritual como usted no se imagina. Llorábamos, se combinaba la alegría, justamente la presencia del Señor, hablaban en lengua. Yo dije, este es poder de Dios. Y la segunda, cuando yo fui bautizado con el poder del Espíritu Santo. Pasé por estudios universitarios donde me bombardearon tanta la mente de las universidades de la década casi entrando a los 80. En América Latina usted sabe cómo estaba todo el polvorín. Y en esa situación yo decía, puede haber esto, puede ser esto, pero eso lo que yo he recibido de manera sobrenatural, ¿cómo se explica eso? Y cuando yo quería una explicación, decía, eso lo que no han entendido los sabios de este mundo. Y solamente podemos entender los que hemos experimentado el poder y la gracia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Este es el tiempo de volver a esa demostración. Pastores, colegas, maestros. Yo no sé cuando sus alumnos se enferman. No estoy contra la ciencia médica. El otro día una muchacha se enfermó en el seminario. Y todos dijeron, llamen a la ambulancia. Fue la primera reacción. No estoy en contra. Pero nadie dijo, ¿podemos orar? No. Y ahora hay hermanos y pastores, quizás en otros lugares, parece vademecum medicinal. ¿Me dejo entender? El vademecum, la lista de todas las enfermedades y la lista de las medicinas.
¿Estás enfermo? Tómate esto, hermano. ¿Tienes esto? Tómate el otro. Tómate esto, hermana, esto te hace bien. Tómate esto, hermana, esto te va a hacer bien. ¿Y somos una iglesia? ¿Somos una iglesia? Primero, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Entonces, creo es tiempo, si es que no vamos a vivir en el Espíritu, yo primero, si no vamos a depender del Espíritu Santo, creo sería muy bueno que nos quitemos el término pentecostal. Llamémonos cualquier iglesia, porque ser pentecostal es dependencia del Espíritu Santo. No en palabra, sino en vivencia. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Puede tocar una canción, si me permite, unos minutos? Por favor. Estamos aquí. Si podemos hacer una oración, decir: Señor, queremos volvernos a ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuánto lo creemos? Está aquí para consolar, está acá para liberar, está aquí para guiar. América Latina necesita ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Y usted puede decir: Señor, me entrego a ti, dependo de ti. Si he dependido de mis títulos, de mi carrera académica, no es malo, pero quiero volverme a ti, Señor, de la dependencia del Espíritu Santo. Oh, Señor, sí, Señor. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor, necesitamos volver a ti. Bendice a América Latina. Llénanos de tu gracia y de tu poder, Señor. En ti necesitamos más. Ayúdenos a vivir más cerca de ti. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos.